Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestros temas, ¿verdad? Vamos con buen ritmo, pues no vamos a parar. Nos toca las jornadas de trabajo y los descansos. En este caso, pues definitivamente vamos a ver el tema que siempre, que es uno de los temas como bastante importantes, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de cuál es la jornada en que debemos de permanecer. Y entonces aquí tenemos dentro de la evolución, ¿verdad? De las jornadas en el derecho de trabajo, está bueno, primero partiendo del hecho de que en una jornada que tuvieron nuestros antepasados, pues notoriamente no es la misma que tenemos actualmente. Y entonces eh, fue evolucionando a tal grado que aquí les anoto la época preliberal, es decir, antes de la época liberal. Las jornadas eran desde que salía el sol hasta que se ocultaba, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes la calidad de vida de estos trabajadores, madrugar, y los descansos solo en conmemoraciones religiosas, ¿verdad? Más pareciera el caso de los migrantes, ¿verdad? Pero esa era la época preliberal. En la época liberal, que es lo que más se ajusta a los migrantes, ¿verdad? Y que no hay que tampoco podemos descartar casos aquí en Guatemala, porque en la época liberal ya se remunera al trabajador, ¿verdad? Distinta a la anterior. Y entonces se les decía que entre más tiempo laboraban, más era la remuneración, ¿verdad? Y entonces, eh, y entonces ven que solo el enfoque cambió, ¿verdad? Porque en un punto decían que en la época preliberal se trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Por supuesto, la remuneración no había. En la época liberal los hacían trabajar igual de mucho tiempo, pero les decían que entre más la remuneración, ¿verdad? Y entonces, pues solo el enfoque, ¿verdad? Y para conservar el trabajo se debía laborar más. De esta manera, en esta época liberal, tenemos que dos personajes, Robert Owen y Pierre Duval, logran protección estatal, ¿verdad? Y de ahí nace el denominado proteccionismo estatal. Y entonces aparece la figura de la división tripartita de trabajo, que es la que les anoto ahí. 8 horas de trabajo, 8 horas para descansar, 8 horas de esparcimiento y descanso reparado, ¿verdad? En esa división tenemos que, entonces esa división tripartita, entonces si vamos a trabajar 8 horas, tenemos 8 horas para descansar y el esparcimiento de 8 horas, que nos da 24 horas al día. Dame un segundito. Bueno, entonces, esta división ayudó, digamos, a evitar esa explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? Y entonces ya empezó a limitarse incluso a todos los empresarios a establecer una jornada de trabajo, que es la que deben de respetar actualmente. En la época posterior a la Guerra Mundial sabemos que esta finaliza por el Tratado de Versalles y a través del mismo eh, se crea la OIT. Y pues la OIT establece la jornada de 8 horas diarias y de 48 horas a la semana a nivel internacional.
en Guatemala pues queda establecido en el Código de Trabajo. Entonces vemos cómo funciona esta modalidad en cuanto ya a orientar hacia los empleadores al respeto de la jornada de trabajo. ¿Sobre qué descansa la disminución de la jornada de trabajo? Hay varias fundamentaciones. Dentro de esa tenemos orden eh, fisiológico, económico, sociológico y ético. El psicológico también, ¿verdad? Entonces, vemos que en el orden fisiológico es necesaria esa jornada porque una larga jornada puede provocar afecciones de distintos órdenes, agotamiento físico y disminución de productividad. Yo a veces digo, me canso y digo yo cómo mis autoridades trabajan cantidad de horas y se mantienen en pie, ¿verdad? Y entonces buscan la manera digamos, pienso, ¿verdad? ¿Cuál es la manera de que ellos logren qué vitaminas toman? Porque a veces yo me canso, ¿verdad? Y entonces, pues mi jornada a veces al día supera las 12 horas, ¿verdad? Entonces es un cansancio, ¿verdad? Porque empieza desde que uno sale, ¿va? Imagínense que uno salga a las 6 de la mañana. Y por ejemplo, hoy toca, miren la hora que es y continuamos, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes están igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué está provocando, verdad? Que una larga jornada nos vaya a enfermar, ¿verdad? Nos da agotamiento físico. Y a veces pues llegamos al trabajo, qué cansado, ¿verdad? Y no estamos produciendo, ¿verdad? Dado el cansancio que tenemos, ¿verdad? En lo económico, la mano de obra incide en el precio de producción y entonces resulta que incluso se han establecido, eh, digamos, jornadas que es, digamos, una mejor forma de que el empresario pueda tener, digamos, una actividad, una producción sin afectar al trabajador. Es decir, eh, que mantenga las jornadas, pero en distintos turnos. Pues en resumen es eso, ¿no? De distintos trabajadores en distintos turnos para evitar la sobreexplotación de ciertos trabajadores. Bueno, en cuanto al orden sociológico, estas jornadas no permiten otras actividades, tanto de recreación como de educación. Ustedes que están estudiando, pues muchos de ustedes de repente van en camino, en moto, en el carro, ¿verdad? Luchando por prepararse. Pero créanme que a pesar de que esas son limitaciones, muchos tienen realmente limitaciones para estudiar y se quedan trabajando, ¿verdad? Ya no pueden continuar sus estudios por tal de mantener un empleo. Y eso es triste, ¿verdad? Porque al final no se cumple con el fundamento de esa disminución de la jornada, porque todos tenemos derecho a una superación. De carácter psicológico, en el tiempo de ocio se es creativo. Si trabajamos todo el tiempo, ¿qué va a pasar? Solo sueños somos, ¿verdad? Eh, y entonces, en cambio, cuando tenemos un descanso adecuado, a través de la fijación de una jornada de trabajo, incluso ordenamos nuestra casa, vemos detalles de la casa, tenemos creatividad. Incluso he escuchado quienes que inventan cosas, ¿verdad? Hay gente muy activa y tienen ideas y eso se logra a través de un descanso, pensar en qué se me ocurre inventar, ¿verdad? Entonces, a nivel psicológico, pues se vuelve uno creativo. Y yo les cuento, por ejemplo, en época dura de la pandemia, eh,
muchos en el estado, pues muchos no trabajaron, ¿verdad? En la primera etapa, ¿no? Sin embargo, yo he tenido el puesto de coordinador y me tocó trabajar todo el tiempo, incluso yo tenía salvoconducto, podía salir en cualquier momento sin ninguna limitación, ¿no? Pero siempre me explotaron, ¿verdad? Pero la ganancia en esto fue que me dejaban salir a la 1 de la tarde. Entonces yo, qué bonito, ¿verdad? Llegaba a almorzar a mi casa. eh, Temor, ¿verdad? Y toda ese protocolo que los primeros días, honesto, para serles honesto, me echaban de todo y en el baño tenía que cambiarme en una bolsa la ropa, bañarme y ya tenía mi ropa que iba a usar. O sea, fue una locura, pues así fue conmigo, ¿verdad? Porque yo venía de afuera, tenía que trabajar y todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero en esa anécdota que les digo yo es de que incursioné en un tipo de arte, si así se quiere ver, ¿verdad? En arte en metal, ¿verdad? Entonces empecé a crear distintas piezas, ¿verdad? Decorativas. No sabía nada, nada, pero como yo estaba acostumbrado a estar trabajando, entonces para mí a partir de las 2 de la tarde yo ya tenía tiempo. Y entonces armé mi banco de trabajo, tengo unas herramientas bárbaras ahí. Y miren, ahora no lo he hecho, pues, pero tuve ese tiempo y logré aprender, aprendí un oficio y tengo una colección ya ahora, ¿verdad? Entonces, les digo cómo en el tiempo de ocioso es uno muy creativo, cuando hay espacio. En lo ético, pues obviamente que se promueve el descanso a través de una jornada, ¿verdad? Para que el hombre alcance su dimensión humana más que laboral, que más no se debe ser uno solo esclavo, ¿verdad? Eso es lo que pretendo decir, ¿verdad? Sino que alcanzar lo que uno quiere realmente, ¿verdad? Yo sé que en esta vida no es que podamos elegir, yo quiero ser ingeniero, ¿verdad? Muchos de ustedes tal vez dijeron, bueno, mejor derecho, que sea derecho, y estudio en la noche y trabajo en el día. Pero de repente quisieron ser ingenieros, médicos, y son carreras de todo el día, ¿verdad? ¿A qué hora trabajan, no? Entonces, eh, son cosas que suceden, pero ese es parte del fundamento de haber fijado la jornada de trabajo. En el artículo 116 del Código de Trabajo, lo que establece, quizá no una definición, pero yo logro obtener una definición de ahí y vamos a verlo si encuentro el artículo por aquí. Dice la jornada de trabajo efectivo, dice diurno, no puede ser mayor, ¿va? De 8 horas ni exceder de un total de 48 horas a la semana. Aunque da datos, yo entiendo a la jornada como el tiempo en que el trabajador permanece a la orden de un empleador, ¿no? Es el tiempo en que el trabajador accede a prestar su servicio, ¿verdad? Ya sea intelectual o físico, a otra persona durante el tiempo que la ley ha fijado como legalmente procedente para que se mantenga en un lugar de trabajo, ¿verdad? Esa es la jornada de trabajo. Pero en el artículo, digamos, 116 es bastante amplio. Y me voy a saltar 3 temas. Me voy a ir hasta la clasificación porque el 116 lo indica. Y pues empieza con indicar que la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno, y hoy bien vean ahí, no puede ser mayor de 8 horas diarias ni exceder de un total de 48 horas a la semana. La jornada diurna. Entonces tenemos que si esta jornada ordinaria eh, son de 8 horas diarias, 6 por 8, 48, sería de lunes a sábado, 6 horas por 8, 48 horas. La jornada de trabajo efectivo nocturno no puede ser de 6 horas diarias ni exceder de un total de 36 horas. La jornada está en el 717, la jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede ser mayor de 7 horas diarias ni exceder de un total de 42 horas a la semana. Esa es
la clasificación que la ley da establecida en los artículos 116 y 117. Retornando a estos tiempos, el 116 establece que el trabajo efectivo es aquel en que el trabajador permanece a las órdenes del patrón. El trabajo diurno se realiza entre las 6 y las 18 horas. Ese es el diurno. Pero que la jornada establece que no puede durar más de 8 horas. El nocturno es el que se ejecuta entre las 18 horas de un día y las 6 horas del siguiente día. La labor diurna normal semanal será de 45 horas de trabajo efectivo, equivalente a 48 horas para efectos de pago. Y aquí viene una aclaración, porque desde el inicio les dije 6 por 8, 48. Seguramente alguien dijo, pues eso está en la tabla de multiplicación, ¿verdad? Está correcto. Pero ¿qué sucede cuando en el mismo artículo, en el último párrafo, dice que la labor diurna normal semanal será de 45 horas de trabajo efectivo, equivalente a 48 horas? Significa que el Código de Trabajo está diciendo, son 48 horas que le van a pagar, pero solo va a trabajar 45. Y entonces resulta que 5, que de lunes a viernes son 5 días, 5 por 8, 40. Nos faltarían 5 días. Entonces, el sábado se trabaja mediodía, ¿verdad? Son 5 horas, según el Código de Trabajo. Pero yo sé que es menos, son 4 horas. Entonces, me van a buscar, no ahorita, no me lo coloquen ahí, ustedes lo van a buscar. ¿Y en dónde están reguladas 4 horas? El código dice que son 45, o sea, 5 horas del sábado. Pero yo sé que son 44 horas efectivas. Es decir, va a trabajar 44 a la semana y va a cobrar 48. Eso es lo que dice aquí el Código de Trabajo. Se exceptúan de esta norma los trabajadores agrícolas y ganaderos, y donde las empresas donde labore el número de menor de 10 trabajadores, cuya labor diurna normal será de 48. Es decir, en las empresas agrícolas o ganaderas no aplica esta disminución, ni en las empresas donde hayan menos de 10 trabajadores, que ahí se van a aplicar las 48 horas. Entonces, si hay algunas empresas pequeñas, los van a hacer trabajar de lunes a sábado hasta las 4:30, 5 de la tarde. En la jornada mixta es la que se ejecuta dentro del tiempo que abarca el periodo nocturno y parte del periodo diurno. Sin embargo, hacen una aclaración aquí que en la jornada mixta, cuando se laboren 4 más horas durante el periodo nocturno, se va a entender que es una jornada nocturna. Entonces tienen que ser menos de 4 horas en la jornada nocturna, es decir, 3. 4 en la diurna y 3 en la nocturna para que sea válido. Si no, se convierte en jornada nocturna. En la jornada ordinaria que se ejecute con trabajos que su naturaleza no sean insalubres, ¿verdad? Puede aumentarse entre patronos y trabajadores hasta 2 horas diarias, siempre que no exceda la semana de los correspondientes límites de 48 o 44 según corresponda. Y entonces va a resultar de que puede decir el empleador, miren, ¿saben qué? En sábado no vamos a trabajar, pero vamos a aumentar la jornada ordinaria cada día. No va a ser jornada extraordinaria, sino que van a aumentar el horario para no trabajar el día sábado. Eso lo pueden hacer. En cada caso, para no exceder el tiempo establecido en la ley. La jornada ordinaria de trabajo puede ser continua o dividirse en 2 o más periodos con intervalos de descanso. En este caso, cuando se dice que se puede dividir con intervalos de descanso, significa
que puede dividirse en la jornada de 8 horas, siempre dentro de las 6 a las 18 horas. Yo he visto casos en, en la, en los dependientes de ahí de la zona, zona 1, 18 calle, en donde tuve un caso en donde supe que trabajaban hasta las 2 mediodía y luego se incorporaban a las 3 para las 6 de la tarde. Y entonces ellos pues decían, venimos de lejos, no podemos regresar y tenemos que esperar, damos vueltas, descansamos y luego regresamos a la tienda. ¿Sí? Entonces, como la ley permite dividirlo, lo pueden hacer siempre que no exceda los límites legales. ¿No? Y por supuesto tienen un descanso mínimo de media hora, ¿verdad? Y que debe de computarse como trabajo efectivo. El trabajo en el 121, el trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites de tiempo que determinan los artículos anteriores para la jornada ordinaria o que excede el límite inferior contractualmente, que contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria, que es el siguiente tema. Y debe ser remunerada por lo menos con un 50% más, ¿no? De los salarios mínimos, ¿no? Entonces, aquí es donde está la reseña, en donde se debe de pagar un poco más, ¿verdad? Cuando se trabaja fuera en jornada extraordinaria. No es que lo pongan a trabajar y no le vayan a pagar, sino que hay un 50% más del salario. No se considera jornada extraordinaria, ¿verdad? Cuando el trabajador quiera subsanar los errores que ha cometido, ¿verdad? Durante su jornada, sino que las reparaciones lo va a hacer en jornada, fuera de su jornada y no se le va a pagar. Vamos a ver, entonces las jornadas en 122, las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total de 12 horas diarias, salvo casos muy calificados que se determine en el respectivo reglamento o que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, establecimientos, máquinas, instalaciones, plantillas. Ahí hay una excepción en donde se puede trabajar más de esas 12 horas, ¿verdad? Hay prohibiciones para el trabajador de permitir que trabajen en jornada extraordinaria en lugares insalubres, ¿verdad? Se debe llevar un registro de la jornada extraordinaria que corresponda y no están sujetos a la jornada de trabajo, esto es muy importante, según el artículo 124, los representantes del patrono, los que laboren sin fiscalización, los que ocupen puestos de vigilancia, los que cumplan su cometido fuera del local donde esté establecida la empresa, así como agentes comisionistas, ¿verdad? Los demás trabajadores que desempeñen labores que por su indudable naturaleza no están sometidos a jornada de trabajo, pero estas personas no pueden ser obligadas a trabajar más de 12 horas, salvo casos de excepción muy calificados que determine el reglamento correspondiente. Bueno, entonces esto es en cuanto a esa clasificación, la jornada extraordinaria, cómo se debe pagar, cuál es el límite, cuáles son las excepciones y quiénes no están sujetos a esa jornada. Luego ahora regreso a ese trabajo in itinere que yo les menciono por acá. Ya no es como que muy importante, pero pues lo menciono dado que puede dar lugar a que a una investigación teórica, ¿verdad? Y puedan necesitar tener una explicación acerca de qué es ese trabajo in itinere. Este trabajo in itinere salió acerca de la protección en cuanto al seguro social. Hoy nos cubre completamente, pero antes no. El seguro social cubría únicamente la jornada laboral, es decir, de 8 a 5 de la tarde, a 4 de la tarde. Y entonces empezó a resultar que habían accidentes, ¿verdad? En el trayecto hacia el trabajo o del trabajo a la casa. Y entonces no estaban cubiertos por el seguro social.
Y entonces nace esta terminología del trabajo in itinere, que es dentro del camino, y se contempló al transportarse de la casa al trabajo y del trabajo a la casa como también un trabajo, solo que se definió como de esa manera, trabajo in itinere, lo que le lleva el tiempo llegar a la empresa, que también se debe considerar un trabajo, y entonces tuvo la cobertura del IX a ese periodo. Expliqué esto, aunque ahora es innecesario, porque si tenemos una enfermedad, un accidente a medianoche, nos va a cubrir el seguro social, es a las 24 horas nos cubre actualmente. Entonces ya como que es innecesario, pero eso solo se los explico para que tengan conocimiento. Y la jornada, la naturaleza jurídica de la jornada, pues es pública, sabemos, ¿verdad? Porque es una protección que el Estado da hacia los trabajadores buscando que se respeten esa jornada de trabajo. Y el trabajo efectivo, pues que ya lo expliqué en el artículo 16, párrafo tercero, donde dice tiempo de trabajo efectivo es aquel en que el trabajador permanezca a las órdenes del trabajo. Es ese trabajo, es el tiempo que efectivamente va a estar trabajando para el empleador. Y ese trabajo, de término trabajo efectivo, se utilizó para definir o explicar la, el, las horas que nos van a pagar y las horas que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces nace el trabajo efectivo, que es el tiempo exacto en el que vamos a estar al servicio del trabajador, y otra cosa es el tiempo en el que nos van a remunerar. De esa cuenta vamos a trabajar 44 horas a la semana y nos van a pagar 48. Por supuesto, adicionada a la jornada extraordinaria. Y aquí les pongo un cuadro, es bastante simple para que entendamos o tengamos una visualización más clara acerca de la jornada ordinaria, extraordinaria y quienes no están sujetos a una jornada de trabajo. En la jornada ordinaria tenemos diurna, nocturna y mixta. En el diurna son de 8 horas, 48 horas a la semana, pero el trabajo efectivo son 44. 44 horas vamos a estar en la empresa. Nocturnas son 6 horas, 36 a la semana y son 36 efectivas. Aquí no hay disminución. En la mixta, 7 horas, 42 a la semana y 42 efectivas. No hay cambio. Aquí no hay, en efectivas es lo mismo. En una jornada extraordinaria, que es un máximo de 12 horas, pues se le va a pagar un 50% más del salario. Es decir, para la jornada diurna van a ser 4 horas máximo. Condiciones y excepciones en el 122 no están sujetos a esa jornada de trabajo, y los que mencioné están establecidos en el 124 del Código de Trabajo, pero no pueden laborar más de 12 horas, salvo casos muy especiales. Bueno, este es un cuadrito que espero les sea de utilidad. Bien, ¿tienen alguna duda? Lick, perdone, buenas noches. Buenas noches. Una consulta la otra semana, a partir del lunes no hay clases o sí van a haber clases. No, No, tengo ¿verdad? entendido que no. No, Muy bien. O sea que con usted estamos de descanso. volvemos a tener clase hasta el lunes 10. Planes de paz, sí, Sí, hasta el lunes 10. Muy bien. correcto. Muy bien, Lick. Lick, ahora una consultita. Fíjese que cuando usted se queda trabajando horas extras, ¿es opcional o es obligatorio que si yo vengo y le digo, mire Rafael, usted se va a quedar de 6 a 10 de la noche trabajando hoy, se le van a pagar extras? Pero ¿es obligatorio que yo le dé su cena a usted o es opcional que yo se la quiera dar? Porque póngale en mi trabajo, usted se queda de 6 a 10 o 11 de la noche
y le pagan sus horas y le dan su cena. Le dicen, mire, Rafael, usted tiene 45 disponibles para su cena. Pero no sé si es obligatorio o es opcional. Es opcional. Es opcional. Sí. Muy bien, de acuerdo. Gracias, Lick. Muy bien. A ver, Emerson. Licenciado, y en el caso de que uno no quiera, como trabajador, no quiera hacer las horas extras, ¿puede decir, no, el día de hoy no estoy disponible para las horas extras? ¿O es obligatorio que se tiene que Que hacer? le vaya bien, le van a decir Emerson. Sí, es Bueno. que el derecho es una cosa, ¿verdad? Pero se supone que podemos en cierta manera negarnos, pero el empleador, la medida que toma normalmente es como prescindir de nuestros servicios, ¿verdad? Ya, muy bien. Pero según la ley, digamos, sí es opcional. Digamos que sí y no a la vez, ¿verdad? Porque si la empresa está necesitando los servicios, pues y hace la programación correspondiente, pues ¿qué queda, verdad? Habrá que trabajarlo, ¿verdad? Eh, entonces, en todo caso, la ley permitirá una especie de acuerdo entre las partes y en el caso, pues usted tiene alguna ocupación muy especial, ¿verdad? Que no le permita laborar en jornada extraordinaria. Ah, ya. Muy bien, Nick. Muchas gracias. Bueno, Liz, contendi, no sé. Contenti. Contenti, ya no leo bien esto. Ahora una consulta en el caso de algunos bancos que hacen trabajar a los trabajadores, valgan la redundancia, de 8 a 5 o incluso hasta 5:30, que ya se están pasando hora o hora y media de las horas que se deben de hacer en el día. ¿Qué pasa ahí? ¿Ellos están haciendo algo malo o no? Pues pienso que bueno, pagaría en jornada extraordinaria, ¿no? Pues yo conocí en el caso de un amigo que no. Ah, ahí sí hay violación a las normas. Sí, pues, ok, Ujú. gracias. Jorge, Buenas noches, Lick. Una consulta, lo que yo entiendo sería que, por ejemplo, cuando a alguien lo hacen quedarse a horas muy tarde, digamos, a una hora muy tarde, que no hay transporte, algo así, igual sigue siendo opcional que le paguen un taxi o que le ayuden con transporte, o es obligatorio. eh, es opcional. Pero ahí ya es conciencia de la empresa, por eso es opcional. La ley no dice denles transporte, de la manita, llévense el trabajador. No, ¿verdad? Lamentablemente. Gracias, Lick. Duracetlex dice Duralex, ¿verdad? Licenciado, buenas noches. Yo tengo una duda. Bueno, no hay duda, no sé si se lo puedo comentar acá. Dígame. Mire, así como acá en el artículo 124, el inciso C, precisamente, es por eso que por ejemplo, los guardias de seguridad tienen turnos así como de 12 por 12 o 24 por 24. Es por lo que especifica acá. Uh-huh. Ah, ya. Bueno, gracias. Sí, bueno. Francis. Perdone, ahí en
ese artículo que mencionaba el compañero, también podemos mencionar a las enfermeras de turno y todo eso. Las que están en vigilancia en un hospital. Vean, sí, así debe de ser. Y no hay una excepción respecto a los trabajadores, la ley no lo indica, aunque debemos de tener claros que esta normativa es para, si hablamos de enfermeras de la iniciativa privada, si es así, se aplica el Código de Trabajo, de lo contrario, no. Trabajadores del Estado es aparte, ¿verdad? Pero sí, en efecto, teóricamente les tendría que aplicar este tipo de norma en cuanto a turnos que puedan tener, ¿verdad? Pero deben de respetar los, los máximos que la ley regula. Gracias, licenciado. Muy bien. Juan Pablo. Muy buenas noches, licenciado. Me generó una duda cuando el compañero anterior indicaba de que si yo, pues, por razones, digamos, de estudio, un ejemplo, ¿verdad? No puedo quedarme en horas extras. Y usted dijo que normalmente, pues, lo que el patrono hace es prescindir, ¿verdad? De los servicios. Sin embargo, en ese caso no sería una causa justificada, ¿verdad? Pues, No. porque ahí sí estaría, pues sí se podría optar a una demanda, ¿verdad? Ajá, ¿y qué lograría usted con eso? No, únicamente me generó una duda, o sea, me Bueno, generó pero duda ahora yo esto. ya le pregunto a usted, ya vimos ese tema. Ahora, ¿usted qué lograría usted con esa demanda? Hay pagos de indemnización y los Excelente. irrenunciables. Las irrenunciables se las tienen que pagar. Lo que sí puede lograr es pago de indemnización. Es correcto. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, si no hay más, les deseo un buen descanso y nos vemos hasta el día lunes después de Semana Santa.